الدرس الحادي والعشرون, la lección número 21. Estamos con la parte número 2 del diálogo. Y habíamos quedado aquí en esta parte. En la parte anterior del diálogo dice, al final de la página, habíamos quedado aquí cuando le dice Ali, dice Lam afham, Lam afham. Habíamos visto el Lam, que es una letra de negación. Lam, este que tenemos aquí, Lam, que nos va a negar que haya sucedido la acción y nos espera que se vaya a realizar. En este caso dice Lam afham, no entendí. Y ahí hemos dicho que el Lam entra a los verbos en tiempo en presente y los afecta, en este caso el singular, los afecta quitándole la vocal del final y poniéndole un sukun al final. Lam afham. Queda la consonante sin vocal. El mim en este caso, lam afham, dice no entendí. Lam afham al farqa, la diferencia. Al farqa, mafulu bihi, lleva vocal a al final. Al farqa significa la diferencia. Beina, entre. Al jumbla, después de beina, entre, que es en este caso un adverbio. Beina al jumlati, y ponemos entonces también la vocal i afectada por beina, este sustantivo, igual que las preposiciones. Beina al jumlatil ismiyati, al ismiya, que viene tomado de la palabra isim, que es un nombre o sustantivo, el isim. Esta es una S, la escribe muchas veces así, la sin. Ism, ismun, entonces dice al jumlatul ismiya, que sería la oración que comienza con un sustantivo y no con un verbo. Entonces él no entendió la diferencia entre el jumlatil ismiya wa y al jumlatil fi'liya, y la oración que comienza por un verbo, al fi'l, o al jumlatil fi'liya, la oración verbal. Listo, vamos con la siguiente página para continuar, que va a explicar el maestro la diferencia o al farqa bayna al jumlatil ismiya o al jumlatil fi'liya. Okay. Abbas, uno de los estudiantes, dice kathirun, kathirun, kathir significa mucho. Kathirun min at-tullab, kathirun min, que significa muchos de. Kathirun min, muchos de los estudiantes. Kathirun min at-tullabi, tullab afectada por la preposición, lleva vocal i. Kathirun min at-tullabi, muchos de los estudiantes. Lam, y aquí tenemos el lam de la negación. Lam yafhamu, lam yafhamu, el verbo fahima, y aquí como está afectada por el lam, se le quitó la nun de yafhamuna. El ya, que es el prefijo verbal de el ausente, de la tercera persona, y la waw, que nos indica el sujeto, que es el plural masculino. كثير من الطلاب كثير من الطلاب لم يفهموا هذا لم يفهموا هذا, no entendieron esto. Dice Abbas, كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. Al-Hussein, otro estudiante, dice sa'altu, del verbo sa'ala, que es el verbo preguntar. Sa'ala, sa'ala, dice sa'altu, tiene el prefijo verbal que es la ta con la u, que es el prefijo verbal de la primera persona del singular. Sa'altu significa pregunté. Sa'altu akhawati, sa'altu akhawati, y akhawati tiene el posesivo la ya, que es mis hermanas. Sa'altu akhawati es el plural de la palabra ukhtun, ukhtun.
Ukhtun, akhawati. Sa'altu akhawati. Allai, allai. Tiene el artículo al, después viene otra lam, al, la y una alef para prolongar el sonido. Alla, alla y la ya está, el hamza está sobre una ya y después viene otra ya. Allai, y allai es el pronombre relativo para el plural femenino. Acuérdense que los pronombres relativos tenemos para huwa, que es él, ponemos alladi, masculino. Para el femenino es allati, allati, allati. Y tenemos después alladina para el plural masculino. Alladina para ellos, hum, alladina. Y ahora estamos viendo para ellas, en este caso akhawati, que es plural femenino, decimos allai. Sa'altu akhawati allai. Le pregunté a mis hermanas, las cuales, dijo, o quienes, yadrusna, y este es el verbo, para ellas estudian el ya, que es de tercera persona, el prefijo verbal, y el sufijo verbal, que sería la nun con la a, que nos indica el sujeto, en este caso el plural femenino. Había dicho, creo que aquí arriba, que era el prefijo verbal, aquí, y el sufijo verbal, el waw, que nos indica el sujeto, que es el plural. El sufijo verbal solamente se aplica a los verbos en tiempo pasado. Así que este que tenemos aquí, el sufijo, pero nos indica en tiempo presente. Yo lo llamo sufijo verbal, igualmente si está en el tiempo presente, porque es plural. Y este va después del verbo, va después de la sin, que es el final del verbo. Se coloca la nun con la a, que es en este caso el verbo en tiempo presente, tiene un sufijo verbal, que es la nun, que nos indica el sujeto, en este caso el plural femenino. Y arriba, el sufijo verbal nos indica el sujeto del verbo en tiempo presente, que nos indica el plural masculino. Entonces dice, sa'altu akhawati allai yadrusna. Pregunté a mis hermanas, quienes estudian o las que estudian, fil madrasati, en la escuela al-thanawiya, en la escuela secundaria, an hada. Y este an, esta preposición, siempre acompaña al verbo, en este caso, sa'ala. Sa'altu an. Vean que aquí la preposición va después de lo que se dijo del sujeto, en este caso, el maf'ulu bihi, que es donde recae la acción. Le pregunté a mis hermanas, pero ¿quiénes son tus hermanas? Aquellas que estudian en la escuela secundaria. Y después es que viene el an, porque es lo que va a decir que preguntó sobre qué. Y pregunté sobre. Entonces ese an viene con el verbo. Pregunté sobre esto. Sa'altu an hada. Sa'altu an hada. Pregunté sobre esto mismo, que están hablando de la jumlatil fi'liya o el jumlatil ismiya. Ma huwa al farq. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces dice wa y, dice aquí wa y lam y no, walam يعرفنا ولم يعرفنا ولم يعرفنا. Aquí, como pueden observar, acuérdense que lo que vimos en las lecciones anteriores, que cuando tenemos un verbo, que en este caso el plural femenino de tercera persona, está afectado por el lam, como vemos allá dice lam ya'rifna. Y vemos que el verbo que tenemos acá arriba no está afectado, yadrusna, y está en estado rafi', marfu'.
Pero aquí ya rafa significa que no está afectado por nada. Pero aquí en este verbo ya está afectado por el lam. Y se acuerdan que en el singular se le quita la vocal U y se pone sukun. Por ejemplo, si es el singular decimos lam para el singular masculino, lam ya'rif, lam ya'rif, lam ya'rif. Y aquí en la fa se pone sukun, lam ya'rif. Entonces se le quita la U por el sukun. Pero aquí, cuando es un verbo, como hemos estudiado anteriormente, del plural femenino, el lam no afecta al verbo, no se le cambia nada y se mantiene igual. Nada se cambia para el plural femenino. Pero en el lugar donde se encuentra es el lugar majzum, porque está afectado por el lam, pero no se le cambia nada al verbo. Entonces está afectada en el lugar, más no en el verbo se le quita nada. Entonces dice lam ya'rifna. O sea, quiere decir que si tuviera el lam o no, se mantiene igual en la misma estructura y no se le quita ni se le cambia nada. Pero el lugar donde se encuentra es un lugar majzum porque está afectado por el lam. Entonces dice, lam ya'rifna. Le pregunté a mis hermanas que estudian en la escuela secundaria sobre esto y lam ya'rifna y no sabían y no saben. Al-Mudarris dice, sa'ashrahu, sa'ashrahu. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién sabe qué es este sin que tenemos aquí? Al comienzo del verbo. Ese sin es el sin de nos da el resultado de tiempo futuro para cambiar un verbo de tiempo presente agregándole esta sin y nos da antes del verbo en tiempo presente y nos da el resultado como tiempo en tiempo futuro. Después tenemos el alef que es el prefijo verbal que nos indica el sujeto que es la primera persona del singular. Ana. Dice el mudarris sa'ashrahu, el verbo sharaha que lo explicamos anteriormente, sharaha que es el verbo explicar, sharaha. Dice aquí, sa'ashrahu, voy a explicar, y cuando dice sa'ashrahu lakum, sa'ashrahu lakum. Entonces, voy a explicarle a ustedes. Lakum, el kum posesivo, y el la preposición sa'ashrahu lakum, voy a explicar para ustedes. Sa'ashrahu lakum hada dars. Hada darsa. Darsa lleva vocal A, ya que es maf'ul bihi, donde recae la acción del verbo sharaha, explicarles esta lección. Sa'ashrahu lakum hada darsa marratan ukhra. Marratan ukhra. Marratan significa otra vez. Otra vez. Ukhra significa otra y marratan vez. Marratan ukhra. Sa'ashrahu lakum hada darsa marratan ukhra. Al-an. Ahorita. Te voy a explicarles esta lección otra vez ahorita. Sa'ashrahu lakum hada darsa marratan ukhra. Marratan, el mim y una shadda en la ra. Marratan ukhra al-an. Y se le pone ukhra porque la palabra marra es femenina, así que el adjetivo en este caso ukhra es otra. Marratan ukhra, otra vez al-an. Dice el mudarris, isma'u, isma'u, del verbo sami'a. Sami'a, que es el verbo escuchar, el verbo sami'a, sami'a, y este es el imperativo. Como es plural, ya hemos visto cómo se forma un imperativo, se agarra del presente y el presente de ustedes es sami'a yasma'u, yasma'una. Este es el plural, ustedes escuchan, antum tasma'una, perdón, es una tan, una ya. Tasma'una. Una ta. Sami'a tasma'una, antum tasma'una. Y que para transformarlo al imperativo, como está aquí, se le quita primero la ta que tenemos aquí y se cambia por una alef. Isma'u y se le quita la nun del final
y se coloca esta alef. Isma'u, isma'u, tasma'una, isma'u. Escuchen. Entonces así tenemos para lograr el imperativo. Ya lo hemos explicado anteriormente, pero recordando y repasando. Isma'u, dice escuchen. Al-jumla, al-jumlatu, la oración, al-jumlatu, al-ismiyatu, la oración, al-ismiya, al-jumlatul ismiyatu, la oración de que comienza por sustantivo, ¿verdad? Dice hiya, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué utiliza hiya? Porque es el jumla. Jumla es una palabra femenina porque termina en ta marbuta, en la ta del femenino. Por lo tanto dice, al jumlatul ismiyatu hiya es, quiere decir, es, al jumlatul ismiya hiya, al jumlatu es la oración, hiya al jumlatu, allati, allati, que es el pronombre relativo, ya que regresa al jumla, allati, a la cual dice awwaluha, awwaluha, la palabra awwalu y el ha del final, que es el posesivo. Awwaluha dice la jumlatul ismiya hiya al jumlatu allati awwaluha, dice que la oración sustantiva es la oración la cual la primera, awal es primero, y el ha regresa otra vez a la palabra jumla, ya que es el posesivo. Awaluha dice la primera parte de ella, como quien dice, o la primera parte, awaluha, de primero, lo primero de ella, quiere decir, aquí iría un verbo. Awaluha ismun, lo primero de ella es un nombre o un sustantivo. Dice, awaluha ismun. Esto es lo que está explicando el maestro. Esto es bueno porque nos explica la lección en árabe. Dice, para que conozcamos qué es el jumlatul ismiya. Al jumlatul ismiya, hiya, al jumlatul lati, awaluha ism. Nahu, ejemplo, entre paréntesis, as-sayyaratu. As-sayyaratu es el ism, lo que llaman ismun, o un sustantivo. Awaluha. Entonces aquí tenemos una oración de dos palabras, pero la primera, awaluha, la primera parte, que es, como dice aquí, ismun, un nombre. Ya está entrando en la explicación gramatical. As-sayyaratu sería entonces lo que llamamos el comienzo de la oración. Awaluha, awalul jumla. Awaluha ismun, vean, ismun. As-sayyaratu jamilatun. Una oración sencilla que la estudiamos en primer nivel, primer libro. As-sayyaratu tiene una sola vocal, tiene alef lam, por lo tanto tiene una sola vocal, está determinada. El carro en español es masculino, en árabe femenino. As-sayyaratu es, aquí iría el verbo, como es una oración en tiempo presente, no necesita el verbo ser o estar. As-sayyaratu jamilatun. Jamilatun es el predicado, no tiene artículo, pues si fuera artículo fuera parte del sujeto. Y dice Jamilatun, doble U al final, que es el predicado. As-sayyaratu Jamilatun, el carro es bonito. Sigue el profesor explicando con otro ejemplo y dice Hamidun, que sería Hamid, awwaluha el jumla, esta es una oración, la primera parte, awwaluha ismun, aquí tiene un nombre propio, Hamidun, es masculino, Hamidun maridun, marid significa enfermo. Hamid está enfermo. Entonces, ¿qué oración es esta? ¿Qué jumla es? Jumlatun ismiyatun. ¿Por qué? Awaluha ismun. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice Aminatu. Aminatu, nombre propio. Femenino tiene tamarbuta. Nombre femenino lleva una sola vocal al final. Aminatu mujtahida. Mujtahida. Mujtahidatun. Aminatu mujtahida. Dice, Amina es aplicada. Aquí iría un verbo, cero estar. Amina es aplicada. Aminatu mujtahidatun. El adjetivo, en este caso el predicado, en femenino, porque la palabra Amina es femenina.
Aminatu mujtahida. Entonces, ¿cuál es esta jumla? Jumlatu ismiya. ¿Por qué? Awaluha ismun. La primera parte de la jumla, el comienzo, es un nombre propio o un sustantivo. Amina. Dice entonces, después que explicó, dice fa. Y ese fa de causalidad, que para explicar por qué entonces es, terminando la explicación del jumlatul ismiya, dice fa, entonces, fa kullu jumlatin. Kullu es todo. Mudaf o mudafun ilayhi. Fa kullu jumlatin. Dice, todas las oraciones. Fa, toda oración quiere decir, toda oración. Fa, porque aquí jumla está en singular. Fa, toda oración. Fa kullu jumlatin. Min hadihi al jumali. Como explicó tres oraciones anteriormente, le llama yumal, que es el plural de jumla. Jumlatun es una y jumal es plural más de tres en adelante. Fakullu jumlatin min hadihil jumal, y utiliza hadihi porque hemos dicho que el plural de lo no, del ghairo aqil, en este caso de lo no pensante, de no personas, sería entonces cosas o animales. El plural de esto se considera singular femenino y por eso utilizamos hadihi. Fakullu jumlatin min, ya lo expliqué anteriormente, es repaso para lo que estén pendientes de las clases. Fakullu jumlatin min hadihil jumali, fa cada oración de todas estas oraciones dice awaluha, su primera parte, el ha, regresa al jumla o al jumal, cualquiera de los dos se considera femenino. Awaluha ismun, que la primera parte dice awaluha ismun. Fakullu jumlatin min hadihil jumali awaluha ism. Entonces, cada oración de estas oraciones, su primera parte es un nombre o ismun, nombre propio o sustantivo, ya sea determinado o indeterminado. Fakuluhu ismun. Wahua, dice aquí, wahua, después dice punto, y sigue wahua, y dice, ¿de qué dice hua? ¿De qué dice hua? Del ismun, porque estamos hablando del ism, y el palabra ismun, que es nombre, como decir ma ismuka, ¿cuál es tu nombre? Ismi, Abdul, por ejemplo, en este caso dice, al ism es el sustantivo, o el sujeto, entonces dice, فكل جملة من فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو, o sea, al ism al mubtada, o sea, el وهو al mubtada, y él es al mubtada. Mubtada se le llama a la primera parte, en este caso a la jumlatul ismiya, la primera parte de la oración como esta, hamidun. Entonces hamidun se le llama mubtada. La oración tiene dos partes. La primera es el isim y el isim en gramática se le dice mubtada. Entonces el comienzo es el mubtada en la oración ismía. Su nombre gramatical de la sintaxis se le llama al mubtada. Siempre que sepan cuál es el mubtada es el nombre del cual comienza la oración. Se le llama mubtada, que viene del ibtida, que es el comienzo. Al mubtada. ¿Qué es el mubtada? El primer nombre, el ism que se va en la primera parte de una oración ismía. Se le llama al mubtada. La sintaxis. Entonces ese es mubtada. Wal al juz'u thani, dice al juz'u, es la parte. Al juz'u athani, y la segunda parte, thani significa el segundo. Wal juz'u thani, al juz'u thani, y la segunda parte, huwa al khabar. Y la segunda parte dice que se llama Jabar. Entonces la segunda parte de la oración Hamidun, Hamidun, Hamidun Maridun, la primera parte se llama Mubtada y la segunda parte se llama Jabar. Jabar significa el Mubtada es sujeto o el Jabar es el predicado. Entonces el Mubtada o el Jabar. En una oración sencilla y simple de dos palabras, mubtada o jabar. No tenemos verbo en esa oración, no tenemos verbo, entonces el jumlatul ismiya de dos palabras, mubtada o jabar. Puede ser que más adelante vemos los tipos de predicado que hay, puede ser que el predicado sea un verbo, predicado verbal, pero eso lo veremos después. Es una oración sencilla, mubtada o jabar, y son dos nombres, el is hamidun marid, dos sustantivos.
Al-juz'u thani huwa al-khabar. Después sigue más adelante, más adentro de la sintaxis y dice al-mubtada, que es el sujeto, o al-khabar, que es el predicado, dice aquí marfu'ani, marfu'ani. Presten atención en esta parte que lo hemos visto anteriormente cuando hemos dicho que el sustantivo es marfu'u. ¿Se acuerdan cuando explicamos los tipos de vocales que lleva al final la palabra? Bueno, aquí dice marfu'ani, ya lo explicamos anteriormente, repaso. Dice al-mubtada'u wal-khabaru marfu'ani. Y acuérdense que aquí tenemos marfu'u y aquí tenemos el dual, que sería el alef y la nun al final, alef y nun, que nos indican el dual, ya que estamos hablando de dos palabras. Al-mubtada wal-khabar dice que es marfu'ani. Dice el mudarris, afahimtum, afahimtum, fahimtum, afahimtum, dice entendieron, y el tum es el sufijo verbal de ustedes, antum. Afahimtum, dicen los estudiantes, at-tullab, dicen na'am, sí, fahimnahu, fahimnahu. Fahimnahu, tenemos aquí, hu, se refiere a qué? A ash-sharh, a la explicación que dio el profesor. Ash-sharh, ad-dars, ash-sharh ad-dars, la explicación de la lección. Dice, fahimtum, dicen fahimnahu. Hu es la entendimos. Lo entendimos y el na es el sufijo verbal de indica el sujeto, en este caso el verbo está en pasado. Fahimna es entendimos y el hu del final dice lo entendimos, ya que regresa huwa, que es la explicación, sharh, lo entendimos. Fahimnahu es como si él dijera fahimtum, afahimtum ash-sharh, por ejemplo, ash-sharh, que es la explicación. Afahimtum ash-sharh, ash-sharh, o afahimtum ad-dars, le faltó decir ad-dars, pero se entiende. Afahimtum ad-dars, dicen na'am, fahimnahu, fahimnahu. Jayidan, la entendimos, lo entendimos bien. Jayidan, jayidan, jayidan. Bien, Abbas dice ana lamma. Uy, mire lo que tenemos aquí. Otra cosa nueva que vamos a explicar. En la lección anterior vimos lam. Lam, la negación con el lam, dijimos que era el lam con el mim. Lam entraba el verbo en tiempo presente, nada más. Este también, lamma. Tenemos el lam, el mim y el ma. Y dice lamma y shadda en el mim. Lamma, lamma. ¿Qué nos va a explicar? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué significa este lamma? Lo primero que estamos viendo en la parte de afectación es que también nos afecta el verbo y le quita la vocal u para ponerle el sukun. O sea que va a quedar sin vocal al final para darle el efecto de decir lamma afham. Cortando ahí. Ana lamma afham. ¿Qué significa lamma? Entonces ahora su significado, ya vimos su efecto sobre el verbo en tiempo presente. Vamos a ver su significado ahora. Si el lam nos da un significado de que no se ha completado la acción y no se completará, lamma nos da el significado de que no se ha completado la acción hasta el momento que se está hablando. No es que no se vaya a completar, sino hasta ese momento que se habló, no se ha completado la acción. ¿Cuál es la acción en este caso? Entender. Algunos dicen na'am, fahimna, entendimos, pero Abbas dice ana lamma, lamma afham. Dice, entonces, él no se ha completado para él la acción de entender hasta el momento que se está hablando. Pero, dice, el lamma nos da la oportunidad de que se va a completar la acción más adelante. En cambio, lam no se va a completar más adelante. Como cuando dijeron que los estudiantes no habían venido, dice lam yahduru,
quiere decir que no asistieron y no se va a completar la asistencia a clase como vimos en la clase pasada. Entonces aquí sí se va a completar más adelante la acción de entender, porque él dice lamma afham. Yo, ¿cómo decir? Yo todavía no he entendido. Todavía, pero está por entender. Ana lamma afham. Yo no he entendido. ¿Verdad? Entonces dice aquí en puntos suspensivos, después dice Qulta, dijo, para decirle, o dijiste, qulta, del verbo qala. Hemos visto este verbo, el verbo qala, que es el verbo decir. Y aquí, para ponerlo en pasado, se le quita el lam, que está en el medio, y se pone qul, ya que el alef tiene sukun, no pueden ir dos letras con sukun, porque al ponerle el sufijo verbal, que es la ta con la a, ya la letra anterior debe ir con sukun. Entonces quedaría la alef y el lam con sukun. Se quita el alef y se pone aquí el u. Qulta. Qulta dice, qulta, dijiste. Qulta, inna al mubtada'a. Inna, ¿se acuerdan de inna? Es una letra de nasb. Harfu nasb. Nasikh, entonces quita. También es nasikh porque le quita anteriormente, antes de entrar, la letra inna. Recordando aquí, tenemos un sujeto en la oración y el inna solo entra a las jumlatul ismiyah. Y el jumlatul ismiyah dijimos que era la que el comienzo al mubtada es un ism. Y aquí tenemos el ism, uno, y el waw nos da dos ism. Entonces el ism que tenemos aquí comienza la oración y ya no se llama mubtada. Ahora se llama, una vez que agregamos inna, se llama ismu inna y no mubtada. Mubtada se llama si le quitamos inna, pero ahora que tiene inna, para darle afirmación, dice innal mubtada, se le pone vocal A, afectado por inna. Eso fue en la primera lección de este libro. Innal mubtada wal khabara, ciertamente que el mubtada wal khabar, ciertamente que el sujeto y el predicado, dice, ¿qué le pasa? Aquí iría un verbo, dice, son marfu'ani. Marfu'ani, fue lo que él dijo. Innal mubtada wal khabara marfu'ani. Ok, ustedes estarán haciendo la misma pregunta. Ya la hizo el estudiante, ¿cómo se llama? Abbas. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Dijo Abbas, ma, el ma de pregunta. Entonces, fa de causalidad, ma, dice entonces ¿qué? Fama ma'ana. Ma'ana es significa significado, perdone la redundancia como llama. Fama ma'ana. Dice, ¿qué significa? Fama ma'ana, el alef abierta. Fama ma'ana, ¿qué significa? Fama ma'ana al marfu'. Entonces, ¿qué significa el marfu'? Aquí está en singular la palabra al marfu', y aquí marfu'ani está en el dual, ya que está hablando del mubtada o al khabar, y son dos. Por lo tanto, se le pone el alef y la nun de el dual. قلت أن المبتدأ والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع? ¿Qué significa la palabra marfu'? Como quien dice, ¿qué significa decir marfu'? Ajá, ¿cómo que el khabar o el mubtada marfu'? Entonces el mudarris va a explicar. Igual mudarris dice al marfu'u, y el mim está aquí debajo del lam. Al marfu'u, dice, al marfu'u huwa al ismu. Dice, al marfu, huwa se refiere a la palabra marfu. Al marfu'u huwa, el marfu es el ism, el nombre, alladhi, el cual, fi akhirihi, en su parte final, akhir es lo último, fi akhirihi, en su última parte, dhamma. Dhamma es la vocal U. Por eso dice, al marfu'u huwa al ismu, alladhi fi akhirihi dhamma. Es el nombre, el cual al final de él se encuentra la vocal U, la dhamma. Ese, cuando decimos marfu, significa eso,
que hay una vocal U obligatoriamente. El marfu, el mubtada o el khabar obligatoriamente deben tener al final la vocal U en la oración sencilla de dos palabras. Entonces dice aquí, Nahwu, ejemplo, al-mudarrisu. La palabra al-mudarris tiene su vocal de origen, la U, a menos que esté afectada. Entonces quiere decir que cuando la palabra no está afectada, ya sea porque es maf'ulu bihi, donde recae la acción del verbo, o porque viene después de una preposición o de un adverbio que lo afecta poniendo la vocal I, entonces aquí cuando no está afectada, viene en estado normal, tiene una U, y eso se le llama marfu'u. Por eso dice al-mubtada marfu'u o al-khabar marfu'u. ¿Por qué? Porque tienen vocal U al final. Después dice otra, al-kitabu, una palabra sola. Al-kitabu tiene una sola damma porque tiene artículo, que es marfu. ¿Por qué? Porque tiene vocal U al final, no está afectado por nada. Al-babu, marfu'u. ¿Por qué? Porque tiene una vocal U al final, no está afectada. Una palabra. Abbas dice ahora, al-ana fahimtu. Al-ana fahimtu. Ahora sí, ahora entendí. Fahimtu. Y ustedes estudiantes, ¿fahimtum? Qulu na'am fahimna. Practiquen. ¿Fahimtum? No los escucho. Na'am fahimna. Al-Mudarris dice, ahora vas a explicar otra parte. Ya explicó al-Jumlatul Ismiya. Y dijo que al-Jumlatul Ismiya hiya allati awaluha ism. ¿Verdad? Hiya al-Jumlatu allati awaluha ism. Ya lo explicó. وهذا الاسم يسمى مبتدا والمبتدا مرفوع والجزء الثاني هو الذي ¿verdad? يسمى خبر الخبر مرفوع. Entonces sujeto y predicado, esa es la jumlatul ismiya, y el predicado en este caso después lo veremos cómo es. Puede ser ism, puede ser verbo, esa es otra cosa, pero la primera parte debe ser siempre un ism. Dice amma. Dice amma al jumla, vemos la palabra amma, ¿se acuerdan anteriormente? Significaba cuando tenemos que escoger, va a explicar entre dos cosas. La primera dijo al-jumlatul ismiya, ya la dijo. Ahora dijo, ahora, entonces, amma al-jumlatul fi'liya. Ahora, como decir, ahora o entonces, la jumlatul fi'liya, dice, o pues, dependiendo de cómo quieran dar el cambio de una explicación de una palabra a otra, que está explicando dos, él utiliza amma. Amma al-jumlatul fi'liya, y esto amma lo explicamos ya anteriormente. Amma al-jumlatul fi'liya, no vamos a dedicar mucho tiempo en explicar lo que ya hemos visto. Amma al-jumlatul fi'liya, dice, entonces la oración verbal, al-fi'l, entonces la oración verbal, fahía, pues es, fahía al-jumla, es la oración, al-lati, que awaluha, su primera parte es, aquí diría un verbo, es fi'lun, fi'lun, el ain en el medio, fi'lun. Y tienen que pronunciar bien esa ain, porque si no pronuncian la ain y dicen, y pronuncian como prolongación de la i, dicen filun, filun, fil significa elefante, fil, así mismo, fil, fil significa elefante. Entonces, fil. Pero si ustedes pronuncian el ain bien, dicen fi'lun, ya se sabe que es verbo, pero no digan filun, porque dicen elefante. Vean la diferencia entre pronunciar bien las letras. El ain, fi'lun, fi'lun. Okay. Awaluha fi'lun, no fil. Awaluha fi'lun, dice la primera parte es un verbo. Fi'l es verbo. Nahu, ejemplo, dakhala. Dakhala huwa fi'lun. Dakhala es un verbo. El verbo entrar. Dakhala al-mudarrisu. Entonces la primera parte de la oración, una oración de dos palabras, dakhala es el verbo. Y tenemos después al-mudarrisu, dice, entró el maestro. Dakhala al-mudarrisu. De la oración fi'liya. Qala al-mudiru, otra oración fi'liya. Qala, un verbo. Dijo. Qala al-mudiru, dijo el director. Otra oración. Yaktubu talib.
escribe el estudiante. Yaktubu talib, yaktubu talib. Escribe el estudiante, el verbo en tiempo presente. Tenemos que el primero, awaluha fi'l. La primera parte de esta oración es un verbo, la primera parte que comienza. Entonces esta es la oración fi'liya, al jumlatul fi'liya. Entonces dice fa, entonces, fa fi, entonces en, fa fi kulli jumlatin. Entonces dice, entonces, en cada oración, min hadihi al yumal, en cada oración de estas oraciones dice que vimos kalimatani. Tiene dos palabras. Kalima es palabra y el alef y la nun del final, dos palabras. Kalimatani. Kalimatani. ¿Cuáles son las dos palabras? Qala al-mudiru. Aquí tenemos dos palabras. Qala al-mudiru. Entonces dice kalimatani. Al-kalimatul ula, la primera palabra, que es esta, fi'lun. La primera palabra es un verbo, fi'lun. Wal-kalimatu thania, y la segunda palabra, ismun, un sustantivo. Vean aquí, al-mudir. Qala al-mudiru, al-ism. Qala al-mudiru, dijo el director. Entonces dijo, wahada al-ismu, o sea, al-mudir en este caso, wahada al-ismu, al-ladi, y este sustantivo, este nombre, que, al-ladi, ya'ti, viene. Ya vimos la palabra ya'ti en la clase anterior del verbo ata. Ya'ti, ya que estamos hablando del ism, tercera persona, en este caso una cosa, pero se utiliza huwa. Huwa ya'ti, wahada al-ismu, al-ladi ya'ti, ba'da al-fi'l. Ba'da significa después, ba'da al-fi'li, afectado por ba'da, por el adverbio, si lo coloca vocal y al final. Ba'da al-fi'li, y el nombre que va después del verbo, ismuhu, ismuhu, se llama, o su nombre es, el hu del final, que regresa al isim, que va después del verbo, al isim, ismuhu fa'il, al-fa'il, al-fa'il. El fa'il es el que realiza la acción. El sujeto en una oración verbal es el que realiza la acción. Ismuhu al-fa'il. Después dice al-fa'ilu y el fa'il, que es el que hace la acción, marfu'un. Marfu'un, ¿se acuerda lo que significa marfu'? El nombre que va al final, una vocal U. Y vamos a ver si es verdad. Marfu'. Marfu', ¿qué significa? Que al final lleva una vocal U. Entonces dice, qala al-mudiru. Al-mudiru marfu', tiene vocal U. Es fa'il y el fa'il siempre va a ser marfu'. El que realiza la acción siempre va a llevar vocal U, esa es una norma. Yaktubu talibu, escribe el estudiante se llama fa'il, que es el que hace la acción de escribir y siempre va a ir marfu'u, significa que siempre va a tener vocal U. A los que les guste la gramática árabe esto le va a encantar. Al que no, no se preocupe, entienda las palabras, trate de entender y después seguimos. Dice entonces, afahimtum, respondan ustedes.